Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha capturado la atención de muchísimos de ustedes, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin, y en particular, de un aspecto que parece seguir muy presente en su vida, Hande Erçel. El título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel, recuerdos que lo atormentan. Vamos a desgranar esto, a analizar las señales, las publicaciones, y a intentar entender qué hay detrás de esta teoría que tantos de nosotros compartimos. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido sobre el mundo del espectáculo, el corazón de nuestros actores favoritos, y las historias que a menudo se esconden detrás de las cámaras, les invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con esta profunda reflexión. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y su relación inspiró a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como muchas historias de amor en el universo de la farándula, su romance llegó a su fin, o al menos, eso es lo que se hizo público. Pero, ¿qué pasa cuando el final de una relación deja huellas tan profundas que parecen influir en el presente de uno de los protagonistas? Eso es precisamente lo que queremos explorar hoy con Kerem Bürsin. En los últimos tiempos muchos de nosotros hemos notado ciertos detalles, ciertas publicaciones en redes sociales, ciertas entrevistas donde Kerem ha parecido estar, no sé, melancólico, nostálgico, quizás incluso un poco perdido en el pasado. Y casi siempre estas sensaciones parecen estar ligadas, de una forma u otra, a Hande Erçel. No estamos aquí para juzgar ni para inventar chismes, sino para observar, analizar y compartir nuestras interpretaciones basándonos en lo que vemos y leemos. ¿Cuáles son esos recuerdos que lo atormentan, como dice nuestro título? Pensemos en algunas de las cosas que hemos visto. Por un lado, están las famosas fotos y vídeos que Kerem a veces comparte de sus viajes, de momentos especiales, y que, de manera sutil o a veces no tan sutil, parecen evocar recuerdos compartidos. No es raro que después de una ruptura, uno mire hacia atrás con cariño, pero lo que llama la atención aquí es la frecuencia y la forma en que estos recuerdos resurgen públicamente. Es como si, a pesar de haber seguido adelante con su vida profesional y personal, una parte de él siguiera conectada a esos momentos vividos junto a Hande. Un ejemplo clásico son esas historias de Instagram que a veces publica, una canción que suena, un paisaje que le recuerda algo, y de repente, sin etiquetarla directamente, la dedicatoria o el sentimiento que transmite es inequívoco. Los fans, con su ojo de águila, captan cada detalle y lo conectan inmediatamente. Y no se trata solo de recuerdos alegres. A veces las atormentadoras referencias pueden ser más complejas, quizás ligadas a la intensidad de la relación, a los desafíos que enfrentaron juntos como pareja pública, o incluso a la forma en que terminó todo, de la que poco se sabe con certeza. Hemos visto a Kerem hablar en entrevistas sobre lo importante que fue Hande en su vida, no solo como pareja, sino también como compañera de trabajo, como amiga. Y si bien es natural y saludable reconocer el impacto positivo que una persona tuvo en nuestra vida, la línea entre el reconocimiento y la dificultad para desprenderse puede ser muy fina. ¿Podrían ser estas referencias públicas una forma de procesar esos sentimientos, o quizás una señal de que aún no ha logrado cerrar ese capítulo por completo? Además de las redes sociales, sus declaraciones en entrevistas también han sido analizadas al microscopio. En ocasiones, al ser preguntado sobre relaciones o sobre el amor, sus respuestas pueden ser un poco vagas, pero el tinte melancólico o reflexivo que adoptan a menudo lleva a los fans a pensar que Hande sigue siendo un referente importante para él. Es como si, al hablar de experiencias pasadas, la sombra de su relación con Hande se proyectara inevitablemente. También hay que considerar el fenómeno fan. El fandom de Kerem y Hande, conocido como Hanker, fue inmenso. Y aunque la relación haya terminado, muchos de estos fans siguen aferrados a la memoria de la pareja. ¿Podría ser que la presión o la expectativa implícita de este fandom también juegue un papel en cómo Kerem se expresa o en cómo el público interpreta sus acciones? A veces el amor de los fans puede ser una espada de doble filo, creando una narrativa que se perpetúa y que puede influir en la percepción pública, e incluso en la interna, de las celebridades. Pensemos en el impacto emocional de una relación intensa. Cuando dos personas comparten
Tanto, no solo momentos de felicidad, sino también sueños, planes y quizás luchas, la ruptura puede ser un proceso doloroso y prolongado. Para una figura pública, este proceso se magnifica porque sus emociones están a la vista de todos. Lo que para una persona común puede ser una reflexión íntima, para Kerem se convierte en noticia y en tema de debate público. Entonces, ¿qué significa realmente que Kerem Bürsin no olvide a Hande Erçel? No necesariamente implica que esté desesperado por volver o que no haya superado la ruptura en un sentido práctico. Puede significar que Hande Erçel dejó una marca imborrable en su vida, una marca que se manifiesta en su forma de ver el amor, en sus reflexiones, y en los recuerdos que elige compartir, quizás como una forma de honrar lo que vivieron juntos. Es un tributo a una etapa significativa de su vida que, a pesar de haber terminado, sigue resonando en él. Es importante recordar que estas son interpretaciones basadas en señales públicas. No tenemos acceso a su vida privada ni a sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, el arte de la interpretación, especialmente en el mundo del entretenimiento, es lo que nos permite conectar con las historias y con las personas que admiramos. Y la historia de Kerem y Hande, incluso después de su separación, sigue siendo una narrativa fascinante para muchos. ¿Podrían estos recuerdos que lo atormentan ser también una fuente de inspiración? Quizás el dolor o la nostalgia de esos momentos pasados le impulsen a ser mejor actor, a buscar roles que exploren la profundidad de las emociones humanas, o incluso a reflexionar sobre sus propias experiencias para dar autenticidad a sus personajes. Las experiencias, buenas o malas, nos moldean. Y es probable que la relación con Hande haya sido una experiencia formativa para Kerem. Otra perspectiva es la de la dificultad de desprenderse de lo que fue una conexión muy fuerte. Cuando se comparte tanta intimidad, tantos proyectos, tantos viajes, tantas experiencias compartidas, el proceso de desvinculación total puede ser gradual. Los pequeños detalles, los lugares visitados juntos, las canciones que escuchaban, todo puede evocar esos recuerdos. Y si estos recuerdos son lo suficientemente vívidos y significativos, es natural que resurjan. La clave está en cómo uno maneja esos recuerdos. ¿Los deja que lo paralicen, o los utiliza como impulso para seguir adelante? Hemos visto a Kerem enfocado en su carrera, en proyectos internacionales, en seguir creciendo como profesional. Esto sugiere que a pesar de estas posibles atormentadoras reminiscencias, él está activamente construyendo su futuro. Quizás estos recuerdos no lo paralizan, sino que son parte de su equipaje emocional, de las lecciones aprendidas, de la riqueza de sus vivencias. Para concluir y para resumir lo que hemos explorado hoy, el título Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel, recuerdos que lo atormentan nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de las relaciones y el impacto duradero que pueden tener en nuestras vidas. Hemos analizado las posibles señales en sus redes sociales y entrevistas, la influencia del fandom, y la naturaleza de los recuerdos que incluso después de una ruptura, pueden seguir resonando. No se trata de afirmar que Kerem Bürsin esté sufriendo o incapaz de seguir adelante, sino de reconocer que Hande Erçel fue una parte importante de su vida, y que los recuerdos compartidos, ya sean alegres o melancólicos, forman parte de su experiencia vital. Es posible que estos recuerdos, en lugar de atormentarlo, lo impulsen a reflexionar, a crecer y a seguir adelante con una mayor profundidad emocional en su camino. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido interesante analizar estos aspectos de la vida de Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem Bürsin todavía recuerda con frecuencia a Hande Erçel? ¿Qué otras señales han notado ustedes? Déjenme sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación siempre enriquece nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo y todo el contenido que traemos a este canal, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente, con cualquiera que disfrute de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.